están? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. Organizaciones de defensa de derechos humanos en el entorno digital, entre ellas Artículo 19, han advertido del riesgo que representa la adquisición de tecnología de vigilancia que puede vulnerar los derechos humanos. Mire, este 28 de octubre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió precisamente con 8 organizaciones de la región, quienes le piden a la Comisión que priorice el desarrollo de estándares interamericanos y recomendaciones a los estados ante el riesgo de la adquisición e implementación de tecnología con capacidades de vigilancia que puedan justamente vulnerar los derechos humanos. La libertad de expresión, la libertad de prensa, la privacidad, la igualdad y la no discriminación. Hoy vamos a hablar del uso de la tecnología de vigilancia y la vulneración justamente de los derechos humanos en la región. Y para eso me da mucho gusto saludar y de manera presencial, ya no estamos acostumbrados, a Vladimir Cortés, oficial del Programa de Derechos Digitales de Artículo 19 México y Centroamérica. ¿Cómo estás, Vladimir? Qué gusto. Hola, ¿qué tal, Gaby? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues encantada. Y también a Juan Manuel Casanueva de Social TIC. La verdad, también una voz muy importante en este tema. Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy bien, un gustazo estar en presencial una vez más. Y mira, me habían hablado de ti, pero bueno, hasta que se nos hizo. Muy bien, un gustazo. Oigan, a ver, platíquenos, Vladimir, ¿por qué no empezamos poniendo un poco en contexto y cómo están los antecedentes de este tema y por qué es tan importante ponerlo sobre esta mesa? Sí, efectivamente lo que hemos advertido desde Artículo 19 y otras organizaciones a nivel regional, no solamente en México, es que hay un uso indiscriminado y cada vez más alto de tecnologías altamente intrusivas de vigilancia, ya sea por contexto de la pandemia o en el caso de México lo vimos con lo que sucedió con el caso Pegasus, en donde se había identificado un abuso de este tipo de tecnologías. En algunos de los casos que se han identificado en la región no hay un control de legalidad, no hay una disposición oficial que regule, que establezca cuáles son claramente las acciones que se tendrían que llevar a cabo por parte de las autoridades para ejercer este tipo de vigilancia de las comunicaciones. Y en el caso de México, pues observamos también con mucha preocupación que desde 2017 pues ha habido una ausencia importante en términos de clarificar y esclarecer qué es lo que ha sucedido con el uso del malware Pegasus y por lo tanto consideramos que era muy importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuviera conocimiento de qué es lo que está sucediendo no solamente en México, sino también en Chile, en el caso de Colombia, con un tema también muy importante que es el ciberpatrullaje y que en esa medida también se desarrollen estándares que garanticen efectivamente la privacidad, el derecho a la libertad de expresión, que pues están totalmente conectadas, que son indispensables y necesarias para el periodismo, para la defensa de los derechos humanos, claro. Y por lo tanto pues acercar, digamos, cuál era la realidad y hacer este llamado muy fuerte, muy enérgico. También, y aquí me gustaría recalcar, a que los estados declaren una moratoria en la adquisición de este tipo de tecnologías hasta que no tengamos un marco que realmente proteja. Claro, hagamos una pausa en lo que vemos cómo va a estar el marco regulatorio justamente para no vulnerar los derechos humanos. Juan Manuel, ¿cómo juega Social TIC al respecto y cuál es su postura? Porque entiendo que la tecnología no es mala, es cómo y para qué se utiliza. Y también qué tipo de tecnología estamos hablando. En Social TIC, bueno, damos apoyo técnico, ayudamos a identificar, por ejemplo, virus, ataques a grupos en la defensa de los derechos humanos y periodistas. Y se nos hace muy importante lo que menciona Vladimir en cuanto a regular justamente quiénes pueden comprar ese tipo de tecnologías de vigilancia, en donde hay países que las identifican ya como armamento de ciberguerra. Entonces, de eso estamos hablando. No estamos hablando del virus ahí que nos llega por los correos electrónicos o lo que sea. Estamos hablando de tecnología que cuesta millones de dólares, que invierten millones de dólares en diferentes países para poder crearla y también poder infectar a sus objetivos y que hoy en día vivimos un total descontrol desde sexenios pasados, pero continúa porque no se ha identificado y reglamentado quiénes sí pueden comprarlo, bajo qué condiciones, que se transparente, que se sepa cómo se están haciendo este tipo de controles, como si fuera un armamento de su misma dimensión y posteriormente que esté también regulado su uso. Se entiende que se puede utilizar este tipo de tecnologías para combatir el crimen, se utiliza en otros países para combatir el terrorismo, pero no es aceptable que se pueda utilizar sin
ningún tipo de contrapeso, salvaguardas de manera ilegal en contra de personas como tú, como yo, o inclusive personas que puedan llegar a ser adversas a los intereses de quien sea que tenga a la llave ese tipo de tecnologías. Esto es bien peligroso porque me recuerda al libro que hace no mucho leí, el de Vigilancia Permanente de Edward Snowden, un exagente de la CIA, que narra precisamente cómo la vigilancia masiva que hace los Estados Unidos legalmente, entre comillas, contra ciudadanos de todo el mundo, vulnera justamente su privacidad y sus derechos humanos. ¿Cómo poner en contexto esto que estoy mencionando con el tema que traemos de uso de la tecnología de vigilancia y vulneración de derechos humanos? A ver, en nuestro país propiamente, Vladimir. Pues en el caso de México hay que partir primero de lo que identificamos organizaciones como Artículo 19, SocialTIC, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que es un uso en contra de periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos, de una tecnología que cuesta millones de dólares y que, pues esto, digamos, afecta principalmente el trabajo que realizan en la defensa de derechos humanos o en las investigaciones periodísticas. Es decir, originalmente se habían pensado para combatir el crimen organizado, para determinados fines, pero lo que observamos y lo que vimos es que esto en realidad era conocer exactamente quién estaba dando la información al periodista, qué estaba haciendo quienes estaban investigando la desaparición de los 43 normalistas en el caso del GIEI en México, ¿no? Entonces, vemos que en realidad está siendo utilizada para los fines que no está prevista. Pero no solamente eso, sino que también ahora estamos hablando de tecnologías emergentes como el reconocimiento facial, que también se está incorporando, que también se está utilizando, por ejemplo, en el estado de Coahuila, y no existe ningún tipo de marco que proteja que esos datos que se están recopilando, datos biométricos que se están recopilando, pues se van a utilizar para los fines que ¿Para qué se utiliza en Coahuila? A ver, ponnos en contexto. En el caso de Coahuila, pues digamos, todo lo voy a llamar el tecnosolucionismo, se ha planteado a partir de la seguridad, ¿no? Para tener como mayor seguridad y para poder tener un rastreo de los presuntos delitos que se puedan llegar a cometer, pues vamos a instalar cámaras de reconocimiento facial que nos permitan identificar a las personas que eventualmente hayan cometido alguno de estos delitos. Sin embargo, pues existen muchas interrogantes, opacidades de qué tipo de bases de datos están utilizando, qué tipo de algoritmo es el que está utilizando, los errores que también se identifican en el despliegue de este tipo de tecnologías. Es decir, una serie de elementos y una serie de interrogantes que están ahí presentes y sobre todo de qué manera se van a utilizar estos datos en un espacio público, ¿no? Lo cual pues se ha también señalado y se ha advertido que el saberse vigilado pues también lo que puede provocar es autocensurarse, ¿no? Totalmente. Si yo me siento vigilado, pues ya no tengo el mismo despliegue que puedo tener si voy a salir a protestar, si voy a salir... Claro, si uno se piensa en mandar un tuit o no cuando trabajas para X o Y empresa, porque dices, bueno, si va en contra de los intereses... Desde ahí empieza la autocensura. Es momento de hacer una pausa porque se nos está acabando el tiempo, pero quiero regresar porque justamente ayer ya detuvieron a un implicado en el espionaje a Carmen Aristegui, justamente por este tema de Pegasus, que SocialTIC ha seguido también muy bien. ¿Me permiten hacer una pausa? Bueno, ya volvemos, estamos platicando justamente de cómo el uso de la tecnología... Soy Gaby Tlaseca, gracias por continuar con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22. Estoy platicando con Juan Manuel Casanueva de SocialTIC y con Vladimir Cortés de Artículo 19 sobre justamente el uso de las tecnologías de vigilancia y la vulneración de los derechos humanos. A ver, Juan Manuel, decíamos antes de la pausa que ayer se dio a conocer sobre cómo la Fiscalía General de la República informó de la detención de una persona por su presunta responsabilidad en el espionaje telefónico del que fue víctima la periodista, y lo decía Vladimir, cómo puede vulnerar a los periodistas, Carmen Aristegui, con este software Pegasus. Ustedes han seguido el tema de Pegasus y justamente en el contexto de lo que platicamos, ¿cómo juega en la materia? Esto es importante, pero tiene sus asegúnes y hay más preguntas que respuestas hoy en día. Y simplemente hay que recordar que en 2016-2017 se identificaron desde el artículo 19 de la R3D y SocialTIC, junto con el Citizen Lab de Canadá, se identificaron más de 100 evidencias de intentos de infección hacia más de 40 personas de alto nivel en los derechos humanos, en sociedad civil, en el periodismo, incluida
Carmen Aristegui. Sí, claro. Y se tenía evidencia que habían tratado de infectarlos con el software Pegasus, que tiene la capacidad de tomar control de todo el teléfono, de escuchar, de prender cámaras, de transmitir, de tener acceso a grabar inclusive información en tiempo real. Entonces, ese nivel de intrusión, se levantó una denuncia que acompañaron aquí los colegas a nivel jurídico y no había pasado absolutamente nada. Inclusive después de la transición gubernamental, donde hubo promesas de que ya no se nos iban a espiar, hubo promesas de que se iban a establecer mesas de trabajo para poner controles democráticos. Y la gran pregunta con la noticia que ahora tenemos junto con esta primera persona implicada, que se sabe que es el primer avance notable de la investigación, es que posiblemente la cosa va caminando. La gran duda que tenemos hoy en día es con qué profundidad van esas investigaciones, puesto que ha habido básicamente negativa y muy poca información por parte de la Fiscalía, inclusive antes con la Procuraduría, y con la profundidad de decir, bueno, vamos a poder saber quiénes no solamente compraron realmente y ejecutaron este malware en el sexenio de Peña Nieto, pero posiblemente también en Vamos a tener la certeza de saber que toda la línea de accionar que implica esto, porque no se trata simplemente de poner, instalarlo en la computadora y usarlo. Estamos hablando de plataformas de espionaje que necesitan presupuesto. ¿Quién compró? ¿Quién operó? Claro. Y la operación es cara. Necesitas múltiples analistas, decenas de personas especializadas que analicen esa información. No solamente se trata simplemente de comprar la cosa y enviársela a quien quieras espiar. Entonces, hay mucho más. Esto simplemente es la punta del iceberg y dado los números escandalosos que revelaron los papeles de Pegasus hace unos meses por parte del Consorcio Internacional de Periodistas, pues bueno, vemos que estamos hablando de más de 3,000 objetivos de espionaje para México. Entonces, ¿quién está detrás? No va a ser una persona, no debería ser una de las empresas que aparecen en los contratos. Hay ahí una red que ojalá la Fiscalía pueda identificar, investigar. Qué importante que lo dices, porque lo que no queremos es que agarren a cualquiera y con esto se limpie la conciencia. Mira, el detenido fue identificado como Juan Carlos G.R., empleado de la empresa Proyectos y Diseños BMES ADCB, parte del grupo empresarial KBH Track, que a su vez es operadora de México del software israelí NS Group, conocido como Pegasus, ¿no? Entonces aquí, como tú dices, no es nada más este empleado, ¿no? ¿Quién en toda esta red de corrupción que está implicada en este asunto? Ahora, una de las cosas que más me preocupan, Vladimir, es que una de las características que convierte a las invasiones a la privacidad a través de la utilización de esta tecnología de vigilancia en una persona en un particular, lo que convierte en un desafío muy importante cuando se vulneran sus derechos humanos, es que el hecho es totalmente desconocido por la persona, ¿no?, que está siendo espiada. O sea, tú no sabes, estás siendo agredido porque no tienes idea de lo que está pasando realmente a través del uso de este tipo de tecnologías. Sí, yo añadiría también a la noticia sobre la detención, efectivamente es un punto de partida, ¿no?, para el esclarecimiento de los hechos, para el acceso a la verdad, a la justicia de las víctimas que denunciaron estos casos. Y me parece que también es un llamado muy importante a sentarnos nuevamente, sociedad civil, gobierno, las distintas y las diferentes instituciones, para repensar cuál es el esquema ideal que proteja, por un lado, los derechos humanos, que siga garantizando también las actividades que pueda tener el Estado para intervenir las comunicaciones, pero de manera clara, de manera transparente, donde exista también rendición de cuentas. Y algo que hemos también pensado mucho y hemos propuesto desde sociedad civil y desde distintas discusiones a nivel internacional es, necesitamos también incorporar el derecho a notificación. Necesitamos que las personas que no saben efectivamente, porque ahora, antes cuando empezamos la documentación te llegaba el mensaje SMS y le tenías que dar clic al enlace y en fin, ¿no? De ahí ya se desplegaba toda la infraestructura de Pegasus y de la empresa NSO Group. Ahora, pues prácticamente ya le llaman los zero clicks ataques, ¿no? En el cual ya no necesitas darle clic a nada porque prácticamente puede tomar control de tu dispositivo sin que tú prácticamente no te des cuenta de lo que esté sucediendo, de lo que está pasando. Porque ya no es un tema de phishing o de dar una clave, ¿no? Exacto. O sea, a ver, ¿cómo lo hacen?
Entonces, ahí yo creo que incorporar en un marco regulatorio, en un marco legal, que se establezca el derecho a notificación, de que la persona en un tiempo transcurrido, si es que hubo una investigación por cualquier circunstancia, pues sepa, ¿no?, que sus comunicaciones fueron intervenidas, que sepa que se utilizaron para tales fines. Es decir, hay también un tema de privacidad, de protección de datos personales y de tener reglas claras, rendición de cuentas y transparencia sobre cómo se están adquiriendo ese tipo de tecnologías y también de qué manera se están desplegando. Es decir, necesitamos también tener sobre la mesa toda esta información para que entonces sí podamos decir hay una protección robusta, fuerte de los derechos humanos, y creo que también esta discusión y este diálogo se puede dar en lo que junto con SocialTIC y otras organizaciones estamos construyendo, que es el cuarto plan de acción de la Alianza para el Gobierno Abierto, ¿no? Dejemos esto, Vladimir, para después de la pausa, porque creo que es muy importante. Bueno, la tecnología ya existe, la utilizan los gobiernos, se compra indiscriminadamente, ya está en operación. ¿Y ahora qué hace la sociedad civil organizada? ¿Cómo podemos sumarnos todos o cómo podemos estar al pendiente de estos temas? De eso y más, regresando de la pausa, por supuesto, en este tema donde estamos platicando del uso de las tecnologías de vigilancia y la vulneración o posible vulneración de los derechos humanos. Ya volvemos. Estamos hablando de un tema súper importante, el uso de tecnologías de vigilancia y la vulneración de los derechos humanos. A ver, Juan Manuel Casanueva de SocialTIC, ¿qué es esto de las licencias de infección? O sea, a ver, está la vigilancia masiva que denunció Edward Snowden en los Estados Unidos a nivel mundial, pero está la vigilancia selectiva. ¿Qué es esto? Pues la masiva es el acceso a tener información de plataformas, o cuando estamos hablando de también cámaras en el espacio público, en policías, etcétera, que no están grabando todo el tiempo. Eso es masivo, ¿no? Y ahí se reconocen patrones de las personas y si puedes hacer el zoom a una que otra. Pero el caso Pegasus es vigilancia selectiva. Es decir, compran, espero que ya no, pero compran licencias de infección de cierto tipo de software, como el software Pegasus, para infectar teléfonos específicos. O sea, quiero infectar el teléfono específico de Gaby Tlaseca, ¿cuánto me cuesta? Es una licencia de infección. Entonces, lo que cobran es intentos para infectar esos teléfonos. Entonces, no se trata simplemente de, como luego estamos acostumbrados, de bajar el software y ya. Estamos hablando de empresas. De Norton, no se trata de eso. No, para nada. No, estamos hablando de uno que cuesta. O sea, el gobierno mexicano ha gastado millones de dólares en ello, en los diferentes sexenios, inclusive en otro tipo de software está también documentado. Y estamos hablando de que están pudiendo utilizar inclusive tecnologías como la que ya preguntabas, ¿cómo infectan ahora que muchas veces no mandan el mensaje de texto con el link para infectar? Porque se invierten también millones de dólares en ver las vulnerabilidades de los diferentes sistemas operativos y aparatos para ver cómo meter los virus para poder hacer ese tipo de infecciones y de espionaje. Entonces, la industria tecnológica está avanzando muchísimo, sobre todo porque hay tanto dinero, y eso es preocupante. Y la única cosa que podemos hacer para defendernos es, además de aumentar nuestra seguridad digital y nuestros hábitos de seguridad digital al máximo, es hacer valer nuestros derechos. Y ahí retomo el tema que mencionaba Vladimir sobre este cuarto plan de acción que a la entrada del gobierno de López Obrador aceptaron iniciar, que se había roto justo por el espionaje denunciado en 2017 en el gobierno anterior, para establecer controles democráticos, es decir, que haya claridad quién compra, quién usa, bajo qué criterios, esperando que sean criterios basados en el respeto a los derechos humanos, se pueden utilizar esas tecnologías que pues están hoy en día fuera de control y son realmente de miedo. Totalmente, ¿no? A mí ya me dio terror. A ver, Vladimir, se ha advertido acerca de los riesgos de la implementación del reconocimiento facial que pueden traducirse, pues no solamente en reconocimientos fallidos, discriminaciones arbitrarias, falsos positivos, con impactos pues profundos en el ejercicio de los derechos humanos. Se hablaba, y yo lo recuerdo, que a la llegada del gobierno de Claudia Sheinbaum se iba a poner en las patrullas, al menos de la Ciudad de México, este tipo de cámaras de reconocimiento facial. Pero ha habido casos a nivel mundial donde hay falsos positivos, ¿no? En el que pues no es la persona que era, la cámara mintió y sí falla la tecnología. ¿Cómo va este asunto?
Pues en el caso de la Ciudad de México, desde el artículo 19 presentamos una solicitud de acceso a la información para saber y conocer, pues eso, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas se habían llevado a cabo para identificar los posibles errores? ¿Qué tipo de bases de datos iban a utilizar? Es decir, tener como desde la ciudadanía mayor conocimiento, no solamente de la implementación de esta tecnología, sino realmente, digamos, como los detalles, ¿no? De que esto efectivamente no pueda impactar en temas de discriminación, en temas de agarrar. Lo que sucedió fue que nos negaron primero la información, presentamos un recurso de revisión y hasta la fecha seguimos esperando que nos puedan pues contestar, porque algo que nos parece también como sumamente importante es el tema de la transparencia. No pueden desplegarse este tipo de tecnologías en la opacidad. No pueden desplegarse porque entonces se pueden convertir en instrumentos de control, en instrumentos de persecución, en instrumentos de decir, a ver, vigílame a tal o vigílame a tal persona, ¿no? Entonces creemos que si sabemos y tenemos justamente esta claridad de cómo se está adquiriendo, quién lo está adquiriendo, quiénes son los que tienen las facultades para realizar este tipo de intervenciones de comunicaciones o este uso de tecnologías, pues entonces tenemos la seguridad de que realmente se va a utilizar para algo. Y aquí me gustaría también como precisar como dos cosas. La privacidad entendiéndola como el espacio que tenemos todas las personas de poder desarrollarnos y desplegarnos como somos, como Vladimir, como Juan Manuel, como Gaby, y que tenemos derecho a eso, derecho a este espacio íntimo. No es porque tengamos algo que esconder, no es porque estemos haciendo algo mal, no, es porque tenemos un derecho constitucionalmente reconocido, en el derecho internacional también está reconocido y que tenemos que defender y que tenemos que seguir salvaguardando este espacio que es fundamental. Sí, yo decido quién entra a mi casa, pero también debería de decidir quién entra aquí, a mis datos personales, en el ámbito digital. Y otro punto tiene que ver con la vigilancia masiva tiene que estar prohibida en cualquier sentido, ¿no? Y lo que hemos visto es que en algunos estados y en algunos países, en la Unión Europea, por ejemplo, ya dijeron el reconocimiento facial, aquí no. ¿No? Hay una prohibición estricta de decir este tipo de tecnologías, mientras no establezcamos las garantías necesarias, no podemos estar importando y no podemos estar utilizando este tipo de tecnologías, ¿no? Y hay un rechazo claro, un rechazo tácito. Yo creo que en el caso de México tenemos que sentarnos realmente a discutir si realmente este tipo de tecnologías son viables y que exista también además un marco de protección para que no se conviertan en instrumentos de abuso. Es un tema súper complejo. En un minuto, no hay una conclusión pronta porque es un debate que está, yo digo, es una historia en desarrollo. ¿Qué podemos hacer y cómo estar al pendiente de estos temas? Empiezo contigo, Juan Manuel. Pues a nivel personal sí tenemos que mejorar nuestros hábitos de seguridad digital, para eso estamos en SocialTIC, pero a nivel cívico y a nivel institucional, claramente la Fiscalía tiene que encontrar a los culpables a nivel total de casos como de Pegasus, que ya están denunciados y que hay una expectativa de saber qué pasó ahí. Y más aún, las dependencias que están participando hoy en día a nivel federal en la Alianza para el Gobierno Abierto tienen que establecer el compromiso que ya hicieron al tomar posesión, que es establecer los controles de compra, sobre todo de uso de este tipo de tecnologías. Está en sus manos y está en nuestras exigir que esa transparencia y que esa resguardo de los derechos humanos en este tipo de uso de tecnologías pues se cumpla. Así es. Un minuto, Vladimir. Pues, en primer lugar, seguir defendiendo nuestro espacio de privacidad, de libertad de expresión, cuestionar cualquier nueva tecnología que se esté presentando como la solución para los temas de seguridad. Señalar que el punto de partida, ¿no? Esta detención que hizo la FGR, necesitamos justamente seguir esclareciendo los hechos. Y también que la Comisión Interamericana está en un punto también muy importante de desarrollar estándares fundamentales para que se sigan protegiendo los derechos de todas las personas y que también en nuestras manos pues está eso, ¿no? Seguir implementando y desarrollando distintas herramientas para salvaguardar y proteger nuestra privacidad. Yo los invito a que armemos una siguiente mesa de discusión donde hablemos relacionado con todo esto. Yo y que Facebook está en el ojo del huracán con el tema de la privacidad y el uso de los datos y la responsabilidad social, si es que existe, de la empresa. ¿Qué es esto del famoso metaverso que ahora estará implementando esta red social Facebook? Y bueno, pues imagínate, realidad virtual, realidad aumentada y redes sociales de la mano, ¿qué implicaciones tiene? Me parece también un tema
que nos va a dar. Así que si les parece, claro, pues armaremos otra mesa al respecto. Con todo gusto. Al respecto. Juan Manuel Casanueva de Socialtic, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gaby, un gustazo. Un gustazo. Vladimir Cortés de Artículo 19, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Gaby. Y gracias a ustedes, como siempre, por su atención. Soy Gaby Tlaseca. Gracias por acompañarnos en esta mesa de martes de Debate 22. Nos vemos, por supuesto, el siguiente martes a la misma hora aquí a través de Canal 22.